los evangelios nos mencionan más bien de pura simbología. Cuando vemos Cristo y Jesús, es simbolismo. Entonces, el verdadero ser que existió, que lo compara, por ejemplo, con este Amonio Sacas, y antes de ellos dos, Simón el Mago. Entonces, el solsticio, la idea de que empieza entre comillas, un nuevo sol, ¿qué quiere decir para nosotros? Y un nuevo año, ¿verdad? Entonces, y voy a compartir también algo muy breve, porque no, para no quitarles todo el tiempo, de lo que leímos el domingo pasado a las 7 de la noche. Tenemos una clase en inglés, y ahí se habló de estos cambios que hay al fin de año. Y porque Blavatsky escribió varios artículos. Hay uno que se llama Navidad entonces y Navidad ahora. Otro que le puso solamente el título de 1888. Y otro que se me hace que decía un artículo que también lo publicó la Logia Unida de Teósofos, que se llama Equinoccio Invernal. Y en el que tomamos el domingo, hay una parte muy interesante para ver qué simboliza el nacimiento en cada uno de nosotros. Y la importancia de la última parte de cada año, que lo podemos añadir a lo que dice en la clave de la teosofía. También la última parte de cada siglo, si recuerdan, ¿verdad? La importancia de los últimos 25 años de cada siglo. Por eso, los maestros y Blavatsky aparecen en 1875, cuando se forma la Sociedad Teosófica. Y luego menciona que aquellos que no aprovecharán tendrán que esperar hasta 1975, etcétera, etcétera. Y entonces, una parte que leímos el domingo pasado dice de esta manera, son unas 4 o 5 líneas nada más. Que nadie se imagine que se trata de una mera fantasía el atribuir importancia al nacimiento del año. La Tierra pasa por sus fases definidas y el ser humano con ella, ¿verdad? La Tierra, nosotros, planeta, constitución centenaria, y cada quien hace sus conexiones. Y así como un día puede ser coloreado, así también un año puede ser coloreado. La vida astral en la Tierra es joven y fuerte entre Navidad y Pascua. Aquellos que formen sus deseos ahora tendrán fuerza adicional para cumplirlos consistentemente. Entonces, aquí ella hace énfasis de que la vida astral de la Tierra es joven y fuerte durante ahora y Pascua, ¿verdad? Que es la duración de solsticios, que ya lo mencionó, ¿verdad? Tenemos los solsticios y los equinoccios, 4 divisiones en el año, como 4 estaciones. Entonces, esa es la idea de que, porque en este tiempo, ¿verdad? Cualquiera que sea la creencia, la gente trata de dar, ¿verdad? Dar regalos, desea el bien para los demás, se festeja, se siente, ¿verdad? En el ambiente cierta alegría, aunque algunos sabemos que no, algunas cosas no sean ciertas, ¿verdad? Pero el mundo comparte. A eso se refiere que en estas fechas, por eso, la luz, la vida astral, no es la luz astral, perdón, es la vida astral de la Tierra, es joven y fuerte, porque entonces estamos preparando todo esto, son como semillas que germinarán al terminar este solsticio que empieza, luego que termina en Pascua, ¿verdad? En marzo más o menos, porque tenemos el 21 de diciembre, enero, febrero y el 20-21 de marzo. Entonces, en eso más o menos hay simbología de lo que todos sentimos en el medio ambiente. Y hay mucho más, no, pero vamos a escuchar algo otros. Gracias. Interesante, hermano, lo que se comentaron anteriormente. Hay que recordar que en el paganismo la fiesta más importante era en diciembre, que era esto del solsticio. Entonces, era la fiesta del sol invicto. El sol invicto. Sucede que, como sabemos que en invierno las noches son más largas y los días son más cortos.
Entonces, en estos días causaba mucha conmoción entre los paganos porque el sol no aparecía y ellos empezaban a sufrir. No, si el sol no aparece, ¿qué va a pasar? La oscuridad, viene el frío, viene la muerte. Así cuando ellos celebraron mencionaron el sol invicto, pero se suplantó después de ese solsticio, esa Navidad. Los equinoccios es cuando solamente ocurren 2 días al año, que duran 12 horas el día y 12 horas la noche. Se llama equinoccio, viene de equidad, que sucede en marzo, el 21 de marzo, y lo que es el 21 de septiembre, que son los 4 puntos cardinales que forman las estaciones, que como hemos comentado anteriormente, era importante saber cuándo sembrar. De eso vivía la gente y no se morían de hambruna. El hermano mencionó otras cosas interesantes acerca de los 12 signos del zodiaco. Sabemos que el sol gira alrededor de esos grandes soles, que nuestro sol es uno de los más pequeños del universo. Imagínense eso. En Escorpión están Antares, una estrella roja que es grandísima. Hay un artículo muy interesante que lo explica Chuba Rock sobre los 12 signos del zodiaco, que aparecen en 5 años de teosofía. Y simbólicamente, bueno, los Reyes Magos eran grandes astrólogos. Vieron una estrella que nació y fueron a darle esos regalos que son simbólicos: oro, incienso y mirra, que supuestamente eran los 3 reyes, eran de 3 continentes diferentes. Uno era de Europa, otro era de África y otro era de Asia, que supuestamente era donde el nuevo sol iba a gobernar, iba a reinar en esos 3 lugares, no como pasó después con el cristianismo, ¿no? Con Jesús, que es el que gobierna en Europa espiritualmente, ¿no? África, los países cristianos que hay, y una parte de Asia. Bueno, Elena habla mucho sobre Jesús, cosas muy interesantes, porque ella tuvo acceso a los registros acásicos. Él realmente sí existió. Hubo un Jesús histórico, hubo otro Cristo mítico, que lo relaciona con un cuadro sinóptico que compara la historia de Jesús con la de Buda y la de Krishna, que eran pastores como Krishna, que cuidaban las ovejas, que fue perseguido por un rey de Madura como Krishna, que pasó con Herodes, la matanza de los inocentes. Eso repite mucho en esta historia de los avatares. Es cuando la divinidad desciende, encuentra un templo preparado limpio y desciende la divinidad. Eso es un avatar verdadero. Y el hermano mencionó a Jesús Ben Pandira. Elena analiza esto: el hijo de Pantera, Ben es hijo, y Pantera, el hijo de Pantera. Dice que es algo fuerte, ¿no? Que supuestamente había un guardia romano, que era el Pantera, y vio a muy hermosa lo que es a María, que era virgen, y que él la violó. Y de producto de esa violación nació Jesús, y por eso que él era diferente a los judíos, tenía rasgos de judíos y rasgos romanos, y por eso lo condenaban, ¿no? que él no era realmente judío, que esto, que lo otro. Y hay otra versión que dice que la prometida de María, el prometido era Juan Bautista. Y cuando se dio cuenta de que la habían violado, él se retiró, se fue al desierto y fundó la secta, ¿no? la secta de los hijos de los bautistas. Y que Jesús, cuando creció, fue a buscar la espiritualidad con Juan, y él lo reconoció al ver la cara, le dio la cara a María, ¿no? Y supo que era el hijo de su amada de la juventud. Eso Elena lo profundiza más, eso de Pandira en esta hora y sin velo. Aponio Saca fue el que reestructuró lo que es la escuela neoplatónica en Alejandría, que el gran maestro que tuvo a sus discípulos, Plotino, Porfirio, todo esto. Elena también le dedica bastante estudio a Aponio Saca, que fue el fundador de esta nueva corriente. Y de Simón el Mago dice: si Jesús vino para los judíos, Simón vino para los samaritanos, ya que estos eran enemigos mortales. Los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con otros pueblos, con otras razas, y los judíos decían no, que estos eran impuros, que ellos eran el pueblo elegido, que esto, que lo otro, y por eso tenían prohibido hablar con los samaritanos, que eran sus hermanos de sangre, ¿no? Porque se habían corrompido supuestamente. Simón el Mago tenía muchos poderes. Dice que no solamente era que le evitaba, sino que cuando él llegaba a una ciudad, las estatuas empezaban a hablar. Imagínense, las estatuas empezaban a hablar, la teopea. Esto era muy cierto. Elena le dedica un capítulo muy interesante a Simón el Mago, que está en la Doctrina Secreta, en el tomo 5. Y sobre el hermano mencionó muy interesante, que cada final de siglo la fraternidad hace un esfuerzo para mejorar la humanidad. En 1774 fue la fundación de Estados Unidos, que supuestamente, bueno, se fundó con la tierra de las libertades, libertad religiosa, que eran perseguidos por los católicos, por los protestantes, luteranos, y ellos buscaban la libertad. Y por eso hicieron esa estatua, que fue un regalo masónico que le regaló la Logia de Francia a los norteamericanos que se liberaron de los ingleses, porque nadie podía con los ingleses, nadie podía. Hasta que ellos descubrieron los franceses que la única manera de destruir a los ingleses era con sus propios hijos, con los norteamericanos. Y ellos fueron los que financiaron el movimiento de independencia de Norteamérica. Todos eran masones. Washington, Jefferson, Franklin eran masones ellos. Y ese regalo está portando una antorcha, la estatua, ¿no? Una antorcha. Ese es el portador de luz. O sea, simbólicamente es Lucifer, que adoran los masones ocultamente. Pero que ahora en esta tierra se la pueden adorar libremente, ¿no? Sin ninguna persecución católica, ni quemas, ni inquisiciones. Después, 100 años después pasaron,
Y el esfuerzo fue la fundación de la Sociedad Teosófica, como dice el hermano, muy cierto, 1875, que fue el esfuerzo, y después siguió en 1975, que es lo que no sabemos qué realmente ocurrió, cuál fue el trabajo que hizo la fraternidad en 1975. A ver. Sí, 1875. A veces que nosotros decimos, muchas veces, la formación de la teosofía, ¿no? Y muy pocas veces decimos también los 20 años que pasó Madame Blavatsky en su preparación para poder llegar a la cumbre, a poderla fundar en 1875. 20 años en la cual no pasó haciendo su travesía en avión o en coche, sino en caballo, en elefante, tal vez sin poderse sanitar muchas veces, pero el ahínco, ¿no? En aquella convicción, en la convicción de decir, ok, no importa lo que pase, pero lo lograré. Esa convicción que ahora que ha tenido esta señora para regalarnos esto, y lo más importante es que lo estamos aprovechando. Bueno, ¿algún otro comentario? Y si no hay, comenzamos, don Ernesto, Vladimir. Uno breve sobre de esto, ¿verdad? Que comentó Ernesto que hemos leído eso en la clave de la teosofía. Y por supuesto, muchos estudiantes de teosofía se han preguntado, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces en 1975? Ahora, claro, no hay nada claro, ¿verdad? Lo que sí es que vemos que cómo cambió, ¿verdad? Cambiaron el cambio que hubo en todo el mundo, principalmente en este continente, de 1900, vamos a ir 60 hasta el 2000. Entonces, hubo muchas cosas que surgieron que no necesariamente tienen que ser teosofía. En este caso, ¿verdad? No me refiero, o más bien lo que voy a decir no es que sea teosofía, pero tiene que ver con esos cambios, porque vemos todo el movimiento, por ejemplo, de los hippies, ¿verdad? Que se regó por todo el mundo, la libertad de expresión, todo eso, luego los chinos, la destrucción que hicieron en el Tíbet, y luego el Dalai Lama, ¿verdad? Cómo se popularizó el Dalai Lama a fines del siglo, y el budismo se ha regado muchísimo. Todo lo que antes no sabíamos ahora lo tenemos, diríamos, accesible por muchos medios. Entonces, ahora, si nos vamos a la idea de que Blavatsky, ¿verdad? Como persona, sabemos que quién era Blavatsky, podemos hablar de el alma que habitó en el vehículo, esa alma que sembró las semillas en el fin de 1875, la última parte de ese siglo. Obviamente, ahí se puede usar la analogía del sembrador. Cuando un sembrador tira sus semillas, ¿verdad? La siembra. En este caso, claro, las semillas fueron tiradas y la humanidad o las aprovecha o no las aprovecha, ¿verdad? El sembrador puede hacer muy poco. Lo que puede hacer es estar vigilando y cuidando, diríamos, esa siembra. Es lo que a veces se dice que el personaje, o el alma, o el adepto, como queramos, que trabajó a través del vehículo de Blavatsky, está presente en todos los que se dedican a la verdadera teosofía, ya sean estudiantes, ya sea que no estudian, pero que hacen sus obras caritativas a favor de los demás. Y entonces puede ser que a veces trabajan en otros planos sin que sea así, digamos, objetivamente. El hecho de que se haya dicho que cada último cuarto del ciclo
hay esta fuerza, este esfuerzo y esta energía dada a la humanidad, eso no cabe duda de que si lo han dicho ellos, está sucediendo, ¿verdad? O sucede en cada fin de ciclo. Eso no quiere decir que al principio del ciclo no haya nada, ¿verdad? Es lo que acabamos de mencionar, de que toda esta vida astral es como están muchas, mucha vegetación, ¿verdad? Que está semi-muerta, pero dentro de ella está la vida o la semilla que germinará al principio del siguiente año. Así, al principio de un siguiente ciclo, germina todo lo que la humanidad haya sembrado. Gracias, Tania. A ti. Entonces comenzamos, Ernesto, si alguien más quiere colaborar o de lo contrario, entonces damos por comenzado la clase. Adelante, Ernesto. Ok, comenzaremos el estudio de esta bella obra que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Obra monumental, estamos Isis sin verlo, el tomo 1, en la página 161. Y en la última sección estuvimos analizando sobre los grandes experimentos, maravillas que hacía Dupotet y Regazzoni. Digamos, en este subtema que se llama así, los efectos más sorprendentes sobre los sistemas de otras personas. ¿Qué efectos eran esos? Todos los efectos observados en los experimentos de las conferencias públicas sobre mesmerismo fueron producidos por Regazzoni a la perfección. Y sin una sola palabra hablada, y sin ninguna sola palabra hablada para indicar lo que el sujeto debía de hacer. Incluso con su voluntad silenciosa produjo los efectos más sorprendentes sobre los sistemas físicos de personas totalmente desconocidas para él. No había fraude. Las instrucciones susurradas por el comité al oído de Regazzoni eran inmediatamente obedecidas por los sujetos, inmediatamente, cuyos oídos estaban tapados con algodón y cuyos ojos estaban vendados en este caso. Es más, en algunos casos ni siquiera fue necesario que expresara al magnetizador lo que deseaban, pues sus propias peticiones mentales eran cumplidas con perfecta fidelidad. Increíble. Vamos a leer estas palabras interesantes de Regazzoni que decía en este caso acerca de esto. Así más arriba, bueno, todos los efectos observados en experimentos de las conferencias públicas de mesmerismo. En el PDF dice hipnotismo, ya hemos analizado ese error. Hipnotismo es mesmerismo, término derivado de Mesmer, el doctor, que redescubrió la fuerza magnética y sus aplicaciones prácticas, que mucho tiempo antes que él ya las usaba, lo que es el gran médico Paracelso, que dicen que era una encarnación previa de Elena, como el conde de Cagliostro. Es una corriente, bueno, el mesmerismo es una corriente vital, pránica, vital, que puede transmitir una persona a otra y por cuyo medio se produce un estado anormal en el sistema nervioso que permite ejercer una influencia directa sobre la mente y voluntad del sujeto o persona mesmerizada, para bien, no influyente. La referida corriente de prana es la energía vital que especializada por el doble etéreo, es una función del cuerpo astral, el doble etéreo, especializa esa energía vital que especializada por el doble etéreo emite el mesmerizador para restaurar a una persona débil y para curar las enfermedades. Así curaban Mesmer, Dupotet, Regazzoni, curaban muchas personas con esa corriente vital, con el magnetismo. Todos los efectos observados en los experimentos de las conferencias públicas sobre mesmerismo fueron producidos por Regazzoni a perfección. A Regazzoni, lo estudiamos en la última sección, Antonio de Bergamo. Era un gran mesmerista italiano, capaz de realizar fenómenos. Hizo demostraciones de sus habilidades mesmerísticas en varios países. Causó un gran revuelo en Francia e Inglaterra, igual que Dupotet. Era un poderoso mesmerizador, profundamente erudito en su ciencia, como Dupotet. Ellos son magos, magos verdaderos, magos, porque se han convertido en adeptos iniciados en el gran misterio de nuestra madre naturaleza. Son adeptos, han obtenido conocimientos y lo que son experiencias trascendentales, verdaderos adeptos iniciados. Bueno, todos estos experimentos trepados en las conferencias públicas sobre el mesmerismo fueron producidos por Regazzoni a la perfección y sin hacer una sola palabra hablada para indicar lo que el sujeto debía de hacer.
evitar cualquier fraude. Incluso con su voluntad silenciosa, esa voluntad, o sea, el poder de la voluntad es la tercera fuerza de la naturaleza. Esta fuerza es muy interesante, ¿no? De la voluntad está el poder del pensamiento, el poder de la voluntad, el poder sagrado, que ya son fuerzas. El poder de la voluntad es la tercera fuerza de la naturaleza de la voluntad, es el Icha Shakti. Solo movía una corriente nerviosa que producía los movimientos de algunos músculos en otras personas, movía una corriente nerviosa, controlaba el sistema nervioso. Y así cumplía sus deseos de lo que él decía, emitiendo esa corriente nerviosa. Incluso con su voluntad silenciosa, produjo los efectos más sorprendentes sobre los sistemas físicos de personas totalmente desconocidas para él. Las instrucciones susurradas por el comité al oído de Regazzoni eran inmediatamente obedecidas por los sujetos, y les susurraban al oído qué querían hacer y ocurría inmediatamente, cuyos oídos de ellos estaban tapados con algodón y cuyos ojos estaban vendados. Es más, en algunos casos ni siquiera fue necesario que expresaran al manifestador lo que deseaban que ocurriera, pues sus propias peticiones eran cumplidas con perfecta fidelidad. Imagínense qué gran poder es ese. Dice el PDF lo siguiente, como traducción: todos los resultados obtenidos en las sesiones públicas de hipnotismo, miren la palabra, hermanos, como lo traduce, es mesmerismo, los producía Regazzoni a la perfección, sin pronunciar palabra para prevenir al sujeto de lo que había de hacer, pues silenciosamente determinaba con su voluntad pasmosos efectos en el organismo de personas que le eran del todo desconocidos. Las órdenes que los circunstantes comunicaban en voz baja al oído de Regazzoni tenían inmediato cumplimiento por parte de sujetos con los oídos algodonados y vendas en los ojos. Y en algunas ocasiones ni siquiera era necesario esta comunicación, porque las preguntas mentales de los propios circunstantes hallaban cumplida su respuesta. Hermanos, comentarios, puntos de vista que le parece esta sección, hermanos. Ahí está el micrófono abierto. Bueno, nada más, por lo que vemos, desde que empezamos, esta palabra ya va a quedar, o la dejaron así por X razón, ¿verdad? De que en vez de que diga mesmerismo, en todo encontramos que dice hipnotismo. Interesante, ¿no? Que dejaron eso ahí así, y como otras cosas que vamos a ver. Pero aquí, ¿no? Lo interesante de cómo estos seres que se han mencionado, ¿verdad? Que se han perfeccionado a través del conocimiento y la experiencia, ¿verdad? Entonces, es lo que aprendemos en la filosofía teosófica, que nos insta a la voz del silencio, ¿verdad? A usar el conocimiento o la sabiduría, estoy parafraseando, del ojo y la del corazón, ¿verdad? Entonces, que vayan acompañadas. En este caso, la del ojo, obviamente, es todo el conocimiento que adquiere uno, ¿verdad? O sabiduría, como se le quiera llamar, ¿no? En este caso es la sabiduría, o más bien el conocimiento y la experiencia se convierte en la sabiduría, porque ahí vemos que hay gente hasta cierto punto sabia, ¿verdad? Que a lo mejor en esta vida no estudia mucho, pero que se dedica al bienestar de los demás. Por ende, estas obras amorosas, dice la voz del silencio también, ¿verdad? Que las obras amorosas son el hijo de la sabiduría, o algo así más o menos, ¿verdad? Si alguien más recuerda esta frase, pero entonces la importancia de el conocimiento, lo que adquirimos a través de la filosofía teosófica y la experiencia. Obviamente, no hay ser humano, no hay estudiante en la teosofía que no lea, y lo que lee, de alguna manera lo experimenta en su vida diaria, ¿verdad? Porque estas ideas, como nos resuenan en la parte interna, porque no son ideas personales, al resonar en la parte interna, hay ese tipo de vibración que hace que todas las partes de nuestro cuerpo pueda sentir esa comunicación vibratoria y eventualmente
nuestro cerebro y nuestro cuerpo empiezan a obedecer a esas partes, vamos a decir, del amor a los demás para experimentarlo en la vida diaria, con la familia, con los amigos, en el trabajo. Entonces, poco o mucho, ¿verdad? Cada quien lo experimenta a su manera. Por eso, la teosofía es un poder que se convierte, un poder vivo en la vida de cada ser humano. Y así como estos adeptos que mencionó Ernesto, ¿verdad? A través del conocimiento y la experiencia, logran hacer esto que estamos leyendo, que parecen lo que en el cristianismo le llama milagros, ¿verdad? Pero sabemos que no es nada de milagro, sino que es haber obtenido cierto conocimiento a través de la experiencia y que tienen tal poder mental, ¿verdad? Y de otras maneras, con lo que leyó, lo que nos dijo Ernesto de estas fuerzas en la naturaleza, las Actis, ¿verdad? Es todo. Dulce tiene la mano. Fíjate que ahorita que mencionaste esto, me recordó, mi hija recién tuvo un novio que eran, ¿cómo le llaman a esto? Se me fue ahorita el nombre. Bueno, como devotos de un santo. Y bueno, obviamente la señora la invitó una vez a que fuera a la iglesia con ella, porque obviamente nosotros no tenemos esa costumbre, bueno, al menos mis hijos. Y me recordó, por ejemplo, el hecho de esas personas que dicen curar en las iglesias, que hacen curaciones, que curan a otros, y la gente se desmaya y cosas así. Puede ser que tengan algunas facultades de este tipo ya desarrolladas, quienes trabajan en las iglesias. La mayoría, hermana, lastimosamente son grandes charlatanes. Ellos contratan a personas para que fijen enfermedades, que están en silla de ruedas, que no han podido caminar en años, y cuando hace ahí lo toquen en una oración, de repente pueden caminar. La mayoría son engaños, hermana. Porque no van a los hospitales, al público, están los pacientes realmente ahí nunca van. Solamente es un tipo que lo traen a ese grupo esa noche y pagan ese show, para le dar dinero. Esos hermanos se hayan hecho mercantilizados, así la gente se aprovechan de la ignorancia de la gente, así de los fanáticos que creen en esas grandes mentiras y engaños de ellos. La mayoría son grandes lobos, como ese de la Luz del Mundo de Guadalajara, ¿no? Imagínate, violaba a menores de edad y lo creían que era un santo, que era un profeta, que era como un Jesús, imagínate, lo comparan así. Esa de la luz del mundo, la oscura luz del mundo es esa. Y pasa eso también en la mayoría de la iglesia evangélica y católica, esos grandes fraudes, hermano. Así que no hay que creer en eso. Son fraudes la mayoría, hermana. Ok. Sí, y agregando a eso, breve, entonces supongamos, ¿verdad?, que algunos tuvieran esa capacidad de poder hacer eso. Ahora, ¿cuál es la intención con la que están haciendo eso? Y ya lo dijo Ernesto, ¿verdad? Si se hace con la intención o sea, ¿con qué fines se hace? Entonces, en vez de ser magia, se vuelve hechicería, ¿verdad? O magia negra. Obviamente, el que realmente tiene esas actitudes o esos poderes, no lo anda presumiendo, ¿verdad? Y a lo mejor hay uno que otro por ahí que sí puede ayudar a los demás, pero sabemos que aún eso, ¿verdad? Los maestros, así como detuvieron a Olcott, tratan de que no se haga porque no estamos totalmente capacitados para eso. Incluso vemos que los maestros, no hay nada escrito que se hayan dedicado a hacer curaciones, ¿verdad? Ni Blavatsky, ni nadie de ellos hacía curaciones. Entonces, como dijo Ernesto, aquí en este caso, todo esto se usa para un beneficio personal, propósitos de ganancias y todo eso. Pero hay que considerar que si algunos lo pueden tener, entonces, ¿con qué intención se está haciendo? Y ahí se produce o la buena magia o la mala magia. ¿Ibas a decir algo más, Dulce? Sí, también me recordé que don Jorgito nos dio el ejemplo de un famoso niño Fidencio que se dedicaba a curar, pero que otra de las situaciones que tiene esto es como que ellos otorgan parte de su vitalidad, entonces como que va disminuyendo su prana, pudiera ser.
Otorgan y reciben también, y ese es el peligro, de que hay una sincronización entre los dos sujetos, y entonces si el que está haciendo alguna curación o cambio está también recibiendo del otro, por ende, con el tiempo le puede hacer mal también. Eso es lo que, sobre todo es lo que quería puntualizar, el hecho de que quien ayuda desinteresadamente está entregando parte de su vida, de su vitalidad, ¿no? Sí, sí. Gracias. También recibe, hermano, lo que es obra como un canal. O sea, abre lo que son las energías del cielo, descienden por este canal para que hagan esa curación en sí. Como tú decías bien, sí, también a veces usan su propio magnetismo, que fue el ejemplo que hemos analizado en otras ocasiones de Olco, que Olco descubrió que él podía curar el glaucoma en las personas en la India. Con solo tocarlas, se curaban del glaucoma. En esa época no había pastillas. Y eso ocasionó que Olco tuviera muchos seguidores, los curaba mucho, hasta que llegó una carta que el maestro le dijo que ya no podía hacer eso porque ya tenía una edad muy alta y que era peligroso para su propia salud. Pero hay personas que tienen esos dones, es muy cierto, hermano, lo tienen, pero ellos lo hacen en privado y no buscan fama ni dinero. Eso es el don, que así como les dio el don totalmente gratuito, así ellos lo devuelven. Esos son los verdaderos curadores, no esos grandes farsantes que hay por todas partes. Bueno, aquí también se está hablando del poder magnetizador que existe, porque aquí dice, es más, en algunos casos ni siquiera era necesario que se expresara al magnetizador lo que se deseaba, pues sus propias peticiones mentales eran satisfechas con perfecta fidelidad. Entonces aquí estamos hablando de una fuerza magnética en el cual, ojo al Cristo, lo que me llama a mí la atención, dice, cuyos oídos estaban rellenos de algodón, o sea que no oía con el oído físico, ni podían ver porque el ojo físico estaba vendado. Entonces podían trascender al magnetizador podía trascender esos órganos. Entonces, por ende, significa de que el individuo tenía que ser algo pasivo, algo que podía dejar el campo para que puedan entrar esas energías. Yo creo que tal vez por algún motivo, razón o circunstancia pusieron, en vez de ser mesmerismo, pusieron hipnotismo, porque de ahí yo creo que más adelante también vamos a leer que Madame Blavatsky siempre, había un señor que experimentaba mucho con el hipnotismo y entonces ella rechazaba eso porque ya entraba a otro nivel. Este señor, pues, Regazzoni, era un señor preparado y que se miraba que no, bueno, según lo descrito aquí, que no era un charlatán, sino que era un señor preparado. Por eso es que le dije, comencé la charla con los 20 años de Madame Blavatsky, que se preparó en todos los aspectos para poder prepararse a su vez para darnos todo este cúmulo de enseñanza. Entonces, si vemos, bueno, más adelante vamos a ver lo que es la voluntad y lo que es la voluntad del universal con las facultades físicas del hombre. Pero hasta ahí quedo, porque no me quiero adelantar mucho. Adelante, Ernesto. Sí, Tania, algo breve. Lo que sí sabemos es de que si en lo original decía mesmerismo, en la traducción debe decir mesmerismo, y es lo que no hizo este señor, ¿verdad? Porque el traductor debe ser lo más fiel posible a la terminología de lo que está traduciendo. Aquí, al cambiar el hipnotismo, cambió totalmente el significado, ¿verdad? Eso sí, es lo que nos explica Ernesto cada rato. Cambió el contexto. Sí, porque debería ser, porque es muy difícil. Sabemos la diferencia que hay de aquí a la luna de hipnotismo y mesmerismo. O más allá de la luna. Es todo. Sí, lo que la hermana mencionaba, algunos dividen la vida de Elena, bueno, 20 años de preparación, después 20 años de estudio por el mundo, ¿no? Buscando la sabiduría, la ciencia que la encontró.
Y los 20 años últimos de difusión de todo lo que hizo, ese regalo que nos da ella, como lo difunde, dice ella, así como recibí la sabiduría gratuitamente, así la entregaré. Así debe ser. Y hermano mencionó antes muy interesante, algo que está en la voz del silencio, la doctrina del ojo, que entra por la cabeza en la mente, y la doctrina del corazón, que es más poderosa, la del corazón. En la voz del silencio, y ahora entramos al subtema, hermano, lo que es en este caso, el mal de ojo. Es un... Jorge, perdón, Jorge quería decir algo, y no sé si Dulce, ya no. Jorge, adelante, antes de que leamos. Sí, todo esto que dijeron me estaba recordando a Robert Crosby o William Kiyach cuando curaba por mesmerismo. Creo que era Robert Crosby. También él comenta que si cada ser humano tiene cierta cantidad de magnetismo que si la gasta es un peligro. Y para reponerla, pues casi es imposible. Robert Crosby curó bastantes personas pero también tiende a por el lado izquierdo, porque el curar puede, por ejemplo, nosotros si llegamos a curar, tiende a llevarnos a una ilusión de querer decir que uno ya es un ser realizado curando personas, cuando en verdad se puede uno ir por el lado izquierdo, ¿no? Hasta hacer encantos, y ya después que no le funcione el mesmerismo, puede utilizar otras cosas y se va perdiendo uno. Ese es un riesgo. La otra es de que el mesmerismo, el magnetismo, yo pienso que es como una ley, consiste, o creo que es parte de la ley de atracción, porque en mi caso, yo poquito voy a comentar. Yo paso y lo primero, cuando yo miro un bebé recién nacido de 1 año o medio año, rápido el bebé percibe las energías de uno porque se le queda mirando a uno y sonríe. Emana esa inocencia que también nosotros tenemos, pero no la manifestamos porque utilizamos esas máscaras. Entonces, con un guiño, una sonrisa, un bebé detecta lo que uno ya tiene a través de esta enseñanza, lo emana, pero más disimuladamente. Incluso los animales, hay animales que casi muerden a uno, pero se detienen porque uno también emana eso, ¿no? Que los detiene. Esa es la otra cosa. Adelante si quieren leer o alguien más. Gracias. Jorge, si te referías a Crosby, a Jazz de curaciones, más bien te referías tal vez a las cartas que contestaban, pero ellos no hacían curaciones. Que yo sepa, no hay ninguna parte donde se diga. Ellos ayudaban bastante, pero por las preguntas que les hacían, tanto en varios escritos de ellos, como a Crosby en El filósofo amigo. Entonces, ahí sí ayudaban mucho a hacerse a personas que tenían preguntas sobre la teosofía, si es que eso le llamas curación, pero ellos no hacían curaciones como lo que hacía Olcott. Gracias por aclarar eso. Por ahí iba la tirada, no me acordaba, pero no sé si Robert Crosby o el coronel Olcott, uno de los dos. Pero gracias por aclarar eso. Gracias. Es todo. Ahí podemos comparar, hermano, lo que tú decías, el mesmerismo es del bien, hipnotismo del mal. Así como el adepto es del bien y el medium es del mal. O sea, no hace esa diferencia, ¿no? El adepto y el medium, uno es pasivo, otro es activo, lo mismo con el mesmerismo. El hipnotismo se utiliza más para fines egoístas. Una persona hipnotizada puede indicar a matar a alguien, como pasó con la muerte de John Lennon, que le hacía lo que contactó a este Chapman, le lavó el cerebro para que matara a John Lennon, porque era inglés y estaba provocando muchas huelgas, muchas protestas en Norteamérica, ¿no? En contra de la guerra de Vietnam, esto que lo otro, y así Chapman lo hipnotizaron y liquidó a John Lennon allá en el Dakota, en el Central Park. Estamos en su tema ahora, hermano, el mal de ojo. Es un fluido invisible cargado de odio, es cierto. Regazzoni
realizó experimentos de carácter similar en Inglaterra. Ya analizamos en Francia, todo lo que hubo en Francia con el Dupotet, y también Regazzoni lo hizo en Inglaterra, a una distancia de 300 pasos del sujeto que le habían llevado, estaba largo. La jetatura, así dice en Italia, la jetatura o el mal del ojo, no es nada más que la dirección de este fluido invisible que sale por los ojos, ¿no? Cargado de voluntad maliciosa y odio de una persona a otra y enviado con la intención de dañarla. Puede emplearse igualmente para un propósito bueno, si tiene buena vibra, esto es magia, y si es un propósito malo, entonces es brujería. Es la intención que determina por el fruto, se conocen los árboles, como dice Elena, es como caminar al filo de la navaja, podemos caer a la izquierda o a la derecha, depende de la intención y el fruto que eso dé. Regazzoni ya lo estudiamos, realizó muchos experimentos similares en Inglaterra a una distancia de 300 pasos de sujetos que le habían llevado la jetatura o el mal del ojo. Un influjo maléfico que puede ejercer una persona sobre otra, mirándola de cierta manera. Ese efecto del poder que tienen algunas personas de comprimir, aquí Lina nos explica, no da la explicación magistral. Son personas que pueden comprimir el fluido astral, lo comprime y lanzar un rayo del mismo de un modo consciente o inconsciente contra un objeto determinado con una fuerza fatal por los ojos, ¿no? Puede matar animales, incluso seres humanos con el mal de ojo, ¿no? Imagínense, en otra parte, esta hora ella explica que hicieron un experimento con un joven que miraba pájaros y los mataba con solo mirarlos. Dice que la malignidad de su deseo acumula en un foco fuerza maléfica que son disparadas como un dardo mortífero. Ese mal de ojo, imaginen qué puede ser malo. Este mal de ojo también le dice, como se menciona en otro lugar, había un hombre que mataba pájaros con la mirada. E incluso la Iglesia Católica tiene una oración de protección contra el mal del ojo del hechicero que mata con la mirada. Por algo, esto no es su protección, dice Elena, en la doctrina secreta sobre esa oración. La jetatura mal de ojo no es nada más que la dirección de ese fluido invisible. Este es un fluido magnético, astral, fojático o acásico, que se vigoriza por la fuerza de voluntad de la persona. Si un hechicero es más fuerte, dicho fluido sale por los ojos, principalmente por los ojos y por los dedos de la mano, por los ojos. Se comprime el fluido astral, explicando, se comprime el fluido astral y lo lanza como un proyectil sobre el blanco objetivo, animal o persona, imagínense. La jetatura mal de ojo no es nada más que la dirección de este fluido invisible, aquí no una demostración práctica de este fluido que se usa para el bien o para el mal. No es más que la dirección de este fluido invisible cargado de voluntad maliciosa y de odio, que es lo contrario al amor, a una persona a otra y enviado con la intención de dañarlo. Puede emplearse igualmente para un propósito bueno, esto sería para curar a alguien, darle la fuerza con la mirada, ¿no? O para un propósito malo. El primer caso es magia, en el primer caso, como por ejemplo curar a una persona enferma, débil, etc. Y en el segundo caso, para destruirlo, es brujería. Y ahora ella nos lanza una pregunta, está con mayúscula, en el PDF está en minúscula. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es esa voluntad? Puede decirlo la ciencia exacta, entre comillas, la ciencia exacta, para decirle qué es esa voluntad. ¿Cuál es la naturaleza de ese algo inteligente, intangible y poderoso que reina supremo sobre toda la materia inerte? Es esa voluntad. La voluntad, lo dice ella en el glosario, es el primero de todos los poderes, ¿no? Es el primero de todos los poderes. Y para Celso dice que la voluntad determinada es el principio de todas las operaciones mágicas. Esa es la voluntad. Esta voluntad, también nos dice al final que es la fuerza de todas las fuerzas, es la voluntad. Es el supremo arcano de la alta magia. Está oculto ese arcano supremo, es la voluntad, como la casa, como la imaginación, el magnetismo. Todas son ecuaciones, parte de esa gran ecuación de la magia. Esa voluntad es lo supremo que va descendiendo. Dice que Budi, Atma primero, Budi, Mana, es la voluntad que se va manifestando en distintos planos, pero es la misma oleada. Es la voluntad. Después que entra la personalidad, ya viene el Kama, el Prana, el cuerpo físico, el astral. ¿Qué es esta voluntad? Mi pregunta. ¿Puede decirlo la ciencia exacta? No. ¿Cuál es la naturaleza, hermano, de esa voluntad? De la casa. ¿Es la naturaleza de la voluntad de la casa? ¿Cuál es la naturaleza de esa voluntad? De ese algo inteligente, como la mente, inteligente como Mahat. La voluntad divina es intangible. En el PDF dice aquí incoercible, que no se puede contener, pero en el original dice intangible, que no se puede palpar. ¿Cuál es la naturaleza de esa voluntad? De ese algo inteligente, intangible y poderoso
que reina supremo la voluntad divina sobre toda la materia inerte, reina sobre todo el espacio, sobre todo el universo, esa sabiduría, esa inteligencia que ordenó todo el universo en esa gran armonía, este cosmos, ¿no? Que Júpiter gira Saturno y nos choca con la Tierra, ni Venus, no forma ese caos. Dice acá el PDF lo siguiente: en Inglaterra llevó a cabo Regazzoni análogos experimentos a 300 pasos de distancia del sujeto, que el efecto se le proporcionaba. El mal de ojo, aquí estamos el mal de ojo, esto es interesante, hermano. El mal de ojo no es más que la emisión del fluido magnético cargado de odiosa malevolencia y dirigido con malignas intenciones a otra persona, aunque también puede dirigirse con buen propósito. En el primer caso es hechicería y en el segundo es magia, sabiduría. A los niños, por eso hay que evitar que las personas malas lo miren a los ojos porque les pueden transmitir enfermedades. Dice que ahora la pregunta, ¿qué es la voluntad? Que está en minúscula. ¿Qué es la voluntad? ¿Pueden responder a esta pregunta las ciencias experimentales? ¿Cuál es la naturaleza de ese algo? Inteligente, incoercible, aquí es intangible, aquí no es incoercible, que no se puede contener, y poderoso, que prevalece con augusta soberanía sobre la materia inerte. ¿Qué pregunta nos hace aquí Elena? Hermanos, comentarios, puntos de vista sobre el mal de ojo, ¿qué les parece? Y sobre la voluntad, ¿no tiene algo que decir, hermanos? Los micrófonos abiertos. Sí, entonces, siguiendo, ¿no?, con este poder que todo ser humano lo puede desarrollar y que se desarrollará, ¿verdad? Es el tercer objetivo de la teosofía, ¿no? El primero sabemos que es la formación de un núcleo de fraternidad, el segundo el estudio comparativo y el tercero es diríamos, el llegar a estar conscientes de esos poderes latentes psíquicos en cada uno de nosotros. Y por ende aquí vemos que nos da pruebas por todos lados, ¿verdad?, de que estos poderes han sido exhibidos por muchos seres humanos, ¿no?, como nosotros, preparados y no preparados. Es como estar viendo pruebas, o nos está dando pruebas de que lo que ella, o lo que más bien se dijo en la teosofía, no es nada nuevo, sino que usa diferentes cosas para corroborar lo que se dice en la teosofía. Y sabemos, ¿no?, que así como se hacen curaciones los verdaderos, ¿verdad?, con el toque, también a través de la vista, como se dijo aquí, a través del mal de ojo, aunque aquí solamente se usa el mal, ¿verdad?, pero a través de los ojos se puede entonces manejar ese fluido magnético, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es lo que mencionó Tania, ese fluido magnético que todo ser humano posee. En este caso, los que tienen o nacen con esas, diríamos, bueno, podemos decirle con un don, ¿verdad? Si es que quiere decir que se ha adquirido a través de conocimiento y experiencia en vidas anteriores, porque sabemos que nada se pierde. Todo lo que se va adquiriendo, sabemos que se conserva en la memoria, ¿verdad?, del alma. Y por ende, todos los talentos, el arte, la música, todas las artes, no nada más me refiero a el arte de la agricultura, ¿verdad? Es un arte. El arte de cualquier persona que nace con ciertos desarrollos es porque se han acumulado a través de muchas vidas. Por ende, el ir despertando conscientemente a estas fuerzas psíquicas en nosotros, a través de los ojos, se han hecho muchas cosas. Hay personas, ¿verdad?, que se ha dicho que algunos, así como las víboras, hipnotizan a ciertos animales, ¿verdad?, para atraparlos. No recuerdo el nombre de estas víboras, ¿verdad? Ustedes han de recordar. Y también entonces en nosotros está ese poder que podemos hipnotizar. Hay gente que ha sido hipnotizada de esa manera, a través de la vista. Hay gente que se dice que podía matar sapos a través de la vista, o podía hipnotizar a las aves y atraparlas también. Entonces, la idea es de que se está demostrando que el ser humano tiene esos poderes psíquicos latentes y que todo puede ser
usado a través de la fuerza de voluntad. En este caso, sabemos que nuestro propósito no es desarrollar los poderes, ¿verdad? El propósito es siempre la hermandad y lo demás, obviamente, se va dando por añadidura a través del estudio y la práctica. Sí, algo que me llamaste la atención que acabas de decir, Roberto, ese magnetismo, ese magnetismo que existe en lo que es de esas serpientes sí, que magnetizan o hipnotizan, magnetizan a los pájaros, pero también las cobras con el fluido del oído, porque los animales oyen, por algún fluido que hay de esos que dicen, que se ponen a bailar, ¿no? Comienzan con esa flauta y la bendita cobra comienza a salir de un canasto y comienza a bailar y quedarse hipnotizada, magnetizada con el fluido de la flauta. Bueno, en eso. Ahora, hay una parte que volviendo a leer con lo que dice que es la voluntad, después de la pregunta, dice ella, la gran idea universal quiso y el cosmos surgió a la existencia. Lo haré y los miembros obedecen. Lo haré y mis pensamientos atravesan el espacio que no existe para él, envuelve el cuerpo de otro individuo que no es parte de mí. Penetra sus poros y hasta ahí, que no es parte de mí. Porque en esto anterior, que es después de la cuestión donde dice la gran idea universal quiso, es como que me estuviera, bueno, de una parte, describiendo el absoluto o el aquello que dice Madame Blavatsky en la doctrina secreta. Ahí es como que me estuviera describiendo, aunque no se puede describir, pero se tiene que comenzar en algo, en eso, en lo que es el absoluto, el universo, porque ya después, y habla como que estuviera hablando de Iberagarba, ay, no sé cómo se pronuncia eso, ¿cómo que se pronuncia eso? Ay, gracias, Ernesto, gracias, porque dice, envuelve el cuerpo de otro individuo, o sea, que ya va eso, que no es parte de mí, penetra penetra sus poros y superando sus propias facultades, y ahí ya separa al universo, al absoluto, y porque propias facultades ya habla del humano, del humano ser. Si son débiles, y aquí viene una parte que es como que si tuviera esa, porque eso que dijo Ernesto, no puede ser muy débil, dice, lo obliga a una acción predeterminada. Entonces, ¿será que ese cuerpo que cubre nuestra aura, pues, si es débil, entonces puede penetrar y pueden hacer las acciones como muchos de los grandes asesinos o en serie dicen que oían en su cerebro que tenían que hacer tal o cual cosa? Esa parte de ahí me tiene medio, no confundida, sino la separación, porque pone, aunque no es que se dice, ¿verdad? El cosmos, el macrocosmos del microcosmos. Esa es la parte y después todavía es cuando actúa como fluido de una batería galvánica en las extremidades de un cadáver. O sea, porque ya aquí en esto de la batería galvánica en las extremidades de un cuerpo, anteriormente creo que sí, Roberto estuvo diciéndolo, y eso es verdad. En los dedos, ¿no? En los dedos y en las extremidades, ya, en las extremidades, ahí hay el fluido como una batería galvánica. Y entonces me hizo recordar a un señor, bueno,
no sé si realmente existió o no existió, Frankenstein, ¿no? Frankenstein estaba palmado y lo fueron haciendo y le pusieron batería. Y de hecho, cuando hay un trasplante de corazón o algo, o van a hacer algo al corazón, cuando lo separan del cuerpo, le ponen cierta batería para que el corazón continúe. Entonces, solo hasta ahí tiene demasiadas cosas que tal vez alguien me puede ayudar a entender un poco más o irlo quebrando más que todo eso. Gracias. Algo breve. Aquí se menciona que el poder es, o sea, la fuerza es como está haciendo una comparación como una batería, ¿verdad? Lo que quiere decir es que nosotros tenemos la fuerza de atracción y de repulsión, los pares de opuestos. Entonces actuamos como una batería a través de la fuerza depende de nuestra naturaleza, podemos hacer todas estas cosas. Y por eso se hace la comparación con una batería. Una batería galvánica tiene sus polos opuestos, nosotros. Entonces es eso, atracción y repulsión. Y lo que mencionaste del sonido, ¿verdad? Que son vibraciones. Y otra cosa que mencionaste es, entonces ya se refiere a los adeptos oscuros, ¿verdad? O a los dukpas, que incluso en los sueños pueden, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Que nos pueden hacer que hagamos ciertas cosas, pero debido a nuestra naturaleza también, si tendemos hacia ciertas cosas, estos seres nos pueden activar a que hagamos eso. Y lo acabamos de leer, si recuerdas, Tania, cuando estuvimos leyendo lo de los sueños de Blavatsky, ¿verdad? Cuando se habló de los sueños, donde a través del sueño estos seres pueden, no es la palabra activarnos. Influenciarte. Gracias, influenciarnos a hacer cosas indebidas, pero esa influencia tiene que ver con esa atracción y repulsión que tenemos también hacia las cosas, ¿verdad? Entonces, la otra cosa, así muy breve ya, que aquí vemos en la traducción, ¿verdad? Que lo leyó Tania, donde dice, yo quiero y mis miembros obedecen, yo quiero y mi pensamiento atraviesa. No hay otra forma, para traducir esto al español, a veces se dice yo quiero o yo deseo, porque aquí en este caso no hay una traducción directa del inglés. En inglés dice I will, y will es voluntad. Entonces en inglés dicen I will, casi no se puede traducir al español, por eso aquí se puso yo quiero. En realidad quiero se queda corto, ¿verdad? Porque en inglés también se puede decir yo quiero y se dice diferente que will, I want, ¿verdad? Y aquí es como si dijera I want, pero no dice así en inglés. En inglés se usa la palabra de voluntad. Es como si dijera, yo uso mi fuerza de voluntad y mis miembros obedecen. Yo uso mi fuerza de voluntad y mi pensamiento atraviesa el espacio, etcétera, etcétera. Esta es una solamente para notar que a veces las traducciones se quedan cortas, aunque estén correctas. Es todo. No sé si Jorge no ha bajado la mano o la volviste a levantar. Perdón, ahí no sería, más bien es el yo deseo, que yo quiero. Sí, en español Deseo, lo ponemos, ¿no? En español se usan los dos, yo deseo o yo quiero. Se pueden usar los dos, sería lo mismo en español, pero en inglés va más allá de yo quiero y yo deseo. A eso me refería, porque en inglés dice will, que quiere decir voluntad. Por eso yo diría, bueno, es difícil no traducirlo. Es todo. Es una parte muy interesante, hermano, de ese subtema que vamos a entrar ahora, de la traducción. Dice, la gran idea universal quiso y el cosmos surgió a la existencia. Dice, la gran idea universal quiso
pero en inglés dice will es voluntad. Esta palabra está mejor usada will que voluntad, porque en español lo que es querer o deseo se asocia con la parte inferior, que es todo lo contrario a la voluntad, que es la parte superior. La gran idea quiso y el cosmos surgió a la existencia. Yo quiero, I will, y mis miembros obedecen. Aquí es una comparación, el macrocosmo, arriba, la idea universal, y después vamos con nosotros al microcosmo, que es el cerebro, y el will, la mente universal, que es una analogía entre el macro y el microcosmo, el universo que está dentro de nosotros, no está afuera. Esta gran idea se puede traducir como Mahat, en la mente universal, así como nosotros tenemos las células más especializadas que dirigen nuestro organismo, que son las neuronas del sistema nervioso que se comunican por impulso eléctrico foático, así todo el universo se comunica por luz, electricidad, magnetismo, son las mismas analogías, como arriba, mano, es abajo, como adentro, es afuera, como fue, así es y así será. Bueno, la gran idea puede ser Mahat, que Mahat quiere decir literalmente la más grande del sánscrito, la más alta, la más suprema, como la mente, ¿no? Es la que dirige nuestro cuerpo. Mahat es el cosmos, es la ideación cósmica, también se le dice, o el primer logos inmanifestado. La gran idea universal quiso, aquí está la traducción en español, hermano, querer, quiso, desear, no, como que no da la verdadera esencia del inglés, que es will. Voluntad y will, se escribe en inglés will. I will, mi voluntad, mi voluntad. Y como dice hermano, querer es I want y deseo I wish. En inglés la palabra está mejor usada, will, voluntad. La gran idea, la voluntad quiso y así se hizo. En español quiso o querer se asocia a los deseos inferiores. Entonces, no es una traducción muy exacta, pero vamos a la fuente. La gran idea universal quiso, will, y el cosmos surgió a la existencia. Existir es estar fuera de la realidad, estar afuera. Si analizamos la palabra existir, está fuera de la realidad, salió de la realidad como el cosmos, salió de Brahma a la expiración y después viene una inspiración de ese cosmos. Yo quiero, ahora ella lo compara, ya vimos el universo, la idea universal ahora yo quiero, pero en inglés es I will, esta no es en inglés, I will, la voluntad, ¿no? Y mis miembros obedecen, o sea, nosotros mandamos a nuestros miembros inferiores, las manos, y ellos obedecen a la mente, ¿no? Al impulso eléctrico, a la sinapsis. Yo quiero, I will, y mis miembros obedecen. Es una analogía entre el macrocosmo, vimos a Mahat, lo más supremo arriba, y el microcosmo y la mente humana. Dicen aquí el PDF, la traducción, dice, la idea universal quiso, y el cosmos brotó a la existencia. Yo quiero, I will, yo quiero, no, I want, I will, yo quiero, y mis miembros obedecen los mandatos. Y esta parte, vamos a la siguiente, que lo que las hermanas estaban, una cosa muy interesante, el gran poder que tiene el pensamiento que envuelve a otro individuo, hermano. Esto solo estudiamos en ocultismo, la importancia de las palabras, de los pensamientos buenos, porque tiene un gran poder. Yo quiero, otra vez en inglés es I will, voluntad, I will, yo quiero, y mis pensamientos atraviesan el espacio que no existe para él, envuelve el cuerpo de otro individuo que no es parte de mí mismo. ¿A quién va dirigido el pensamiento? Estamos hablando de fulano, va el pensamiento hasta allá, viaja en el éter. Envuelve el cuerpo de otro individuo que no es parte de mí mismo y penetra por sus poros, entra por los poros de ese hombre, penetra por sus poros y suplantando. Aquí está, usamos varias palabras en traducción, o suplantando, o superando, o reemplazando o sus propias facultades mentales, si son más débiles, le obliga a una acción predeterminada. Importante eso. Y hace la comparación, actúa como el fluido de una batería galvánica sobre los miembros de un cadáver. Ya vamos a analizar eso, interesante, dice Galvani. Yo quiero y mis pensamientos atraviesan el espacio y también puede atravesar el tiempo. O sea, no tiene esas limitaciones de la materia, es tan poderoso el pensamiento que está hecho de éter, atraviesa el espacio y la materia. Yo quiero, I will, mi pensamiento atraviesa el espacio y también puede atravesar el tiempo, que no existe para él, no existe el espacio para él, para esos pensamientos, tienen otras leyes. Envuelve el cuerpo a quien va dirigido. Estamos hablando tal vez de Galvani, de esta persona que ya falleció, o una persona actual de un presidente, y ese pensamiento va directamente a esa persona. Envuelve el cuerpo, el pensamiento de otro individuo que no es parte de mí mismo. ¿Qué poder tiene esto? ¿Qué poder de la voluntad y del pensamiento? Envuelve el cuerpo de otro individuo que no es parte de mí mismo y penetra por sus poros. Entra el pensamiento por sus poros y van al sistema nervioso, nos entran por los poros de la piel. Y suplantando, aquí esa palabra, suplanta su propio pensamiento, el que le enviamos, o lo supera, o lo reemplaza, sus pensamientos, si sus propias facultades son más débiles que las nuestras. Ahí se ocurre esa suplantación, como los maestros se comunicaban por tulku o otro procedimiento,
Si son más débiles y le obliga a una acción predeterminada, como ya estamos analizando, en el caso, bueno, de estos asesinos que los hipnotizan. Esto también se compara con los virus, que son en la microbiología los virus, ¿no? Que no tienen un cuerpo por sí mismos y buscan eso, entrar al cuerpo de otra persona y dirigirlo. El pensamiento se apodera de esa persona y lo somete a hacer la voluntad del emisor del pensamiento. Los suplantes son más débiles. La importancia del pensamiento y le obliga a una acción predeterminada. Aquí el caso que estamos analizando con el asesino de John Lennon, Chapman, que lo hizo y apretó el gatillo. Actúa, bueno, aquí la comparación, actúa como el fluido de una batería galvánica sobre los miembros de un cadáver. Así actúa este fluido. Una batería que es una celda electroquímica, todo tiene electricidad y química, que obtiene energía eléctrica a partir de reacciones redox espontáneas que tienen lugar dentro de las mismas reacciones redox. Y Galvani, que viene de Galvani, nació en 1737. Luigi era un médico, fisiólogo, físico, anatomista, profesor universitario, italiano, inventor. Sus estudios le permitieron descifrar la naturaleza eléctrica de la galvanización. Toda la electricidad, toda es fojada, la electricidad está oculta en todas partes. Sus estudios le permitieron descifrar la naturaleza eléctrica de la galvanización, fundando la ingeniería electroquímica que estudia las baterías eléctricas, además de descubrir el impulso nervioso. Lo descubrió Galvani, que es por electricidad que se comunican la neurona, los axones, las dendritas, para descubrir el impulso nervioso, fundando la biofísica, otra ciencia. En 1780, Galvani comenzó a incluir en sus conferencias pequeños experimentos prácticos, la práctica, que demostraban a los estudiantes la naturaleza o propiedades de la electricidad. En una de estas experiencias, el científico demostró que aplicando una pequeña corriente eléctrica en la médula espinal de un sapo muerto, de una rana muerta, se producían grandes contracciones musculares, se movían las patas, ¿no?, en los miembros de la misma, y de la rana saltaba. Aquí le traigo una figura alegórica, ¿no? Se la voy a mostrar, se la voy a compartir de lo que hacía Galvani rápidamente en esto, para que la miren, para que tengan una idea un poco sobre esto, de lo que Galvani. Y ya lo compara que también Galvani hizo este experimento, lo hizo también con muertos cadáveres, le aplicaba un impulso eléctrico en la médula espinal y ellos bailaban, las patas cuando se movían, imagínense, todo el mundo quedaba sorprendido. Ahorita le voy a compartir las patas, la miren, hermano, a ver si está por acá. Aquí está Galvani. No sé si lo miran ahí, hermanos. Este es Luigi Galvani. Y esto es el experimento que le hacía con las ranas. Les quitaba la parte inferior, solo hasta la médula, ¿no? Le quitaba todo lo que es la columna vertebral de arriba y le aplicaba lo que es un electrón aquí, un impulso eléctrico a las patas, y ahí se mira que se contraían las patas, saltaban con ese impulso eléctrico a un cadáver, hermanos. En ese tiempo era una gran conmoción, ¿no? Y lo está reviviendo, lo resucitó. Así descubrió el impulso eléctrico Galvani. Pero vamos acá a lo que es al PDF, lo vamos a compartir ahorita de nuevo para analizar lo que dice lo que es el PDF. Ajá, ahora sí, vamos para acá. El impulso actúa como el fluido de una batería galvánica sobre los miembros de un cadáver. Dice el PDF lo siguiente, vamos a compartir ahorita, para que lo miren acá en la nota. Dice la traducción del PDF de acá, dice lo siguiente: ¿qué es la voluntad? Bueno, la idea universal quiso y el cosmos brotó a la existencia. Yo quiero y mis pensamientos y mis miembros obedecen. Yo quiero, I will, voluntad yo quiero, y mi pensamiento atraviesa el espacio que para él no existe. Envuelve el pensamiento del cuerpo de otro individuo que no es parte de mí mismo. Penetra en sus poros y cohibiendo, aquí es la palabra cohibir, allá en el original decía lo siguiente, en vez de decir cohibir decía lo siguiente, hermano, decía suplantando su pensamiento, suplantando diferente a cohibir, o superando o reemplazando sus propias facultades. Dice, bueno, envuelve su cuerpo de otro individuo, el pensamiento que no es parte de mí mismo penetra en sus poros y cohibiendo sus facultades, cohibiendo y reemplazando, si son flacas, si son débiles, le determina a una acción preconcebida, se apodera de él, ¿no?, y lo somete a hacer la voluntad del emisor del pensamiento. Actúa de modo semejante al fluido de una batería galvánica sobre un cadáver, lo que empezamos con la rana ahorita. Más comentarios, preguntas sobre esta parte, ¿no?, ¿qué les parece?
Jorge, ¿querías decir algo? No, yo estoy bien. Lo que pasa es que todo lo que hablan lo estoy escuchando a medias. La voz se corta y el audio sube y baja. Estoy Ah, bien, estoy tratando de entender lo que están diciendo todos. no, es que Gracias. porque tienes la mano levantada, entonces por eso te Ah, preguntaba nada más. Está bien. voy a bajar, gracias. Entramos al tema, hermanos, en el comentario acerca de los misteriosos efectos de atracción y repulsión, que eso gobierna también todo el universo. Atracción, repulsión, es amor y odio, es armonía o desarmonía. Dice, los misteriosos efectos de atracción y repulsión son los agentes inconscientes de esa voluntad. Inconscientes, no tienen la inteligencia, son inconscientemente, son los agentes de esa voluntad divina. La fascinación, que es lo que están hablando los hermanos acerca de la cobra, cómo mira a los pájaros y los fascina y no sabe que se lo va a comer el pobre pajarito. La fascinación, tal como la vemos reflejada por algunos animales, por ejemplo, la serpiente sobre los pájaros. Es una acción consciente, aquí parece consciente de esa cobra, no sobre ella, de esa voluntad, de ese fluido, y el resultado del pensamiento, que poder tener pensamiento que fascina. Estos misteriosos efectos de atracción-repulsión, este es como la ley de Newton, son parte de la quinta fuerza de la naturaleza, nos dice ella, la quinta fuerza que es Kundalini Shakti. Ya vimos la voluntad, el poder de pensamiento, el poder de la voluntad, el poder sagrado, el Kriya Shakti. Aquí nos manda otro, el Kundalini Shakti, que está en nuestro hueso sacro, esa serpiente, esa energía, y hay que tomarla para arriba por Chushuma, Ida y Píncala. Bueno, son parte de la quinta fuerza de la naturaleza, esa atracción y repulsión que está en todas partes. Así como el Sol hace que los planetas giren alrededor de él, Marte, Mercurio, Venus gira alrededor del Sol, así nuestra Luna gira alrededor de nosotros, de la Tierra, porque es inferior la Luna, y lo compara después con los átomos. El neutrón está en el centro y es el electrón el que está girando alrededor del átomo, como hacen los planetas. Es la misma comparación del micro y el macrocosmos en los átomos y en el sistema solar. Los misteriosos efectos de la atracción y repulsión son los agentes, pero inconscientes de esa voluntad. Son los agentes inconscientes de esa voluntad divina. Bueno, sabemos que los polos opuestos se atraen, es una ley universal, los polos iguales se repelen, como sucede con los planetas y sus lunas que giran alrededor de ellos mismos, o con el átomo y sus electrones. Todos están cargados de esa energía de atracción y repulsión, que nosotros denominamos amor y odio. Amor es cerca y el odio es lejano, repulsión. Los misteriosos efectos de esa atracción y repulsión son los agentes inconscientes de esa voluntad que estamos estudiando, esa voluntad divina. Y la fascinación, nos dice ella, es una poderosa e irresistible fuerza magnética, la fascinación. Y en virtud de la cual una persona puede obrar sobre otra persona o sobre animales, hasta puede matar con eso, imagínense, o aletargar a los animales, como pasó con el hermano, aquel que paraba a los pájaros y los hacía detener en el vuelo del pájaro y lo detenía. Como en el caso de domadores de fieras, que tienen esa fuerza de voluntad, ¿no? Que se meten con leones y los doman solo con su mirada, o los encantadores de serpientes, que dice la hermana, que tocan una flauta y empieza a salir esa gran cobra real y empieza a bailar al son de la música, como lo comparan en otras escenas que Elena vivió, muy interesantes, donde encontraron un gran domador que silbando atraía a todas las culebras y las ponía a bailar, la cobra a bailar y a saltar, imagínense. Esa es la fascinación, tal como vemos ejercida por algunos animales, la cobra real en este ejemplo, por ejemplo, la serpiente sobre los pájaros. Es una acción consciente de ella, de esa voluntad, ya no es inconsciente, es consciente, ya la maneja ese fluido y es el resultado del gran poder que tenemos en los pensamientos, ejercitando una poderosa voluntad, ejercitando una poderosa influencia de esa voluntad. Dice acá el PDF lo siguiente, en la traducción: los misteriosos efectos de atracción y repulsión son los agentes inconscientes de la voluntad. La fascinación, tal como la ejercen las serpientes con los pájaros, es una acción consciente que dimana, aquí diferente, de aquí dimana del pensamiento. Acá decía, la acción consciente de ella y resultado del pensamiento. Después vamos a entrar en otro tema. Hermanos, preguntas, comentarios, ¿qué les parece el estudio esta noche, hermanos? Visito un tema muy interesante acerca del mal del ojo, vimos estos efectos de atracción, repulsión, el poder de la voluntad que envuelve a otro individuo, el pensamiento,
La gran idea universal quiso y cómo surgió la existencia. El mal de ojo es un fluido invisible cargado de odio. Comentarios, hermanos, ¿qué les parece el estudio? Bueno, parece que Tania nos dejó temprano. Sí, todo esto, entonces lo que podemos ver, estamos viendo todas estas partes que componen al ser humano, todo lo que podemos hacer bien y mal, ya sea a través del ojo o a través de los pensamientos, ¿verdad? Porque, como ya se explicó, entonces sí, es muy buena comparación o correspondencia de que la voluntad tiene que ver con la naturaleza superior en nosotros y el deseo con la naturaleza inferior. Entonces, normalmente nosotros usamos más el deseo. Por eso la frase que parece, a mí me pareció contradictoria, que dice, la voluntad está detrás del deseo, porque primero deseamos y luego usamos la fuerza de voluntad, ¿verdad? De la del punto de vista de lo personal. Entonces, las dos son fuerzas, ¿verdad? La fuerza el deseo es una fuerza creadora en el mundo fenomenal, ¿verdad? Porque los buenos deseos crean también, pero no hay un deseo que no se active a través, o más bien, sí, a través de la voluntad. Entonces, por eso deseamos y al trabajar en ese deseo, estamos activando la fuerza de voluntad. Y así vemos que podemos hacer el bien o podemos hacer el mal a través de los pensamientos, a través de la vista, a través de nuestros actos. Entonces, la idea de que nos presenta la teosofía es de diríamos, una reforma interna, que es lo que se hacían llamar estos seres que han existido, los grandes reformadores, y no me refiero a los políticos, me refiero a Buda, a todos estos Tsongkhapa, Narayana, Sankaracharya, los adeptos, todos, cualquier nombre que lleven, han tratado de que el ser humano siempre se regenere por sí mismo. Y esta es la idea de regenerarnos y descubrir nuestra naturaleza real, ¿verdad? Que es toda esta magia en realidad, ¿no? Entonces, en esencia somos estos grandes magos que todavía no nos damos cuenta. Y bueno, a ver si alguien más quiere comentar. Sí, aquí está Dulce, ¿quiere decir algo antes de irnos hoy? Silencio. Sí, no, lo que me pareció muy interesante es esto de los misteriosos efectos de atracción y repulsión son los agentes inconscientes de la voluntad. La fascinación tal como la ejercen, bueno, las serpientes es una acción consciente que dimana del pensamiento. Supongo que está hablando aquí de la serpiente, pero supongo que pasa lo mismo con el hombre. Sí, y de hecho, perdón, con lo que dijiste, dice los agentes inconscientes, ¿verdad? Por el momento para nosotros, pero obviamente esto se puede hacer agentes conscientes de la voluntad. La carretera, güey, la carretera, güey. Jorge, Está roto, güey, está rotísimo. sí, perdón. El agente quiere decir que es como la ley de atracción y repulsión es como su vehículo, por decirlo de alguna manera. ¿A eso se refiere con agente inconsciente? Es el poder o la fuerza que tenemos. Ahí el poder de atracción y repulsión. Sí, adelante, Resto. Así, disculpa, hermana. No, hermana, ahí está analizando lo que eso es, ese ejemplo de esa fuerza misteriosa, ese fluido que se aplica, ya sea consciente o inconscientemente en el universo. En el primer caso, inconscientemente, te pone la relación de atracción-repulsión. Por ejemplo, Júpiter tiene sus lunas que giran alrededor de Júpiter. Eso le hace inconscientemente porque no hay una inteligencia, entre comillas, que lo está manejando así, entre comillas, ¿no?
Y después nos coloca un ejemplo de ese mismo fluido, pero usado conscientemente, como por ejemplo la serpiente con los pájaros, y también se aplica al ser humano, con el mal de ojo que estuvimos analizando en este caso. Antes sobre esto, hermano, un ejemplo que se me vino a la mente, que lo leí en la Doctrina Secreta, fue esto que leímos después del pensamiento que va hacia la persona que va dirigido y que si es inferior dice que lo afecta. Nos pone un ejemplo que había ciertos jesuitas que eran ocultistas pero malignos y ellos querían convertir a unos protestantes luteranos a su religión para que así crecer económicamente ellos, ¿no? Porque eran ricos. Entonces empezaban a orar a medianoche, se reunían los jesuitas, que fulano de tal se convierte en católico, que fulano, y así todos hacían un círculo con ese mismo pensamiento. Y de repente un día esa persona que era evangélica, que era protestante, que era anticatólica, se volvió católico. Por eso, hermano, le entró el pensamiento de ese grupo y lo hicieron católico. Así Elena nos da un ejemplo de ese gran poder de pensamiento, cómo se puede aplicar para el bien o para el mal. Claro. Sí, mira, recuerdo que don Jorgito les decía los buitres negros a los jesuitas. Sí, son unos demonios, hermano, los jesuitas. Ahí Elena lo explica en el tomo 4 de esta obra, que los jesuitas fueron creados para destruir la reforma, la contrarreforma, porque Lutero había liberado países completos de las garras malignas del Vaticano, que hoy en día son primer mundo, ¿no? Alemania, Suiza, Noruega, Escandinavia, y así, entonces, como fue un gran golpe, entonces los jesuitas son magos oscuros que se dedican a cosas malignas, tienen un papa negro, un papa oscuro, tienen sus estatutos que pueden matar, pueden robar, pueden violar gente, con tal de que el papa siga creciendo su influencia. Ellos fueron los que declararon que el papa era infalible. Le hicieron un dios al papa, no es infalible, una bula papal que el papa no se puede equivocar, siendo un humano muy maligno, ¿no? Como los actuales que son pederastas o violadores de niños. Pero los jesuitas, hermanos, ahí está en el tomo 4, Elena lo explica sobre eso, esa secta demoníaca. Yo tengo todavía la duda, bueno, ya tú fuiste muy claro, muy puntual en decir lado positivo, mesmerismo, lado negativo, hipnotismo. Sin embargo, todavía me llama la atención por qué a través del mesmerismo la gente puede actuar a voluntad sobre otras personas. ¿Es porque ya dieron su consentimiento, aceptaron tener esa práctica? ¿Eso lo hace bueno? Importante, hermana, es con el fin y el objeto con que se hacen todas estas ceremonias, ya sea, o estas fuerzas de mesmerismo o hipnotismo. En el caso de mesmerismo, que fue para curar, se puede mesmerizar para curar a las personas de enfermedades, además, tienen algunas dolencias, se les curan por esta influencia directa que es el magnetismo, que ella le da la descripción, que es una corriente pránica. Como el mesmerizador es un poderoso adepto, maneja fuerzas ocultas y puede transmitir esa energía a las personas débiles y curar sus enfermedades. Ese es el objetivo. Lo está curando, entonces eso es sabiduría, es mesmerismo. En el caso negativo, que fue el que hemos analizado, que hipnotismo, por ejemplo, un hombre que hipnotista puede hipnotizar a una mujer y puede violarla en contra de su consentimiento, la hipnotizó. ¿Cuál fue el fin? Maligno. Eso es totalmente degenerado el hipnotismo. O sea que por el fruto conocemos el árbol. Y entonces todo lo que es hipnotismo cae en el sendero negativo y lo que es mesmerismo cae en el sendero positivo, para curar a las personas, para fortalecerlas, para ayudarlas en algo. Ok. Y bueno, entonces también me queda claro que una de las formas en las que inconscientemente más utilizamos nuestra voluntad es a través de los pensamientos, ¿no? Porque a veces creo que es hasta inconsciente los pensamientos que emanamos y dirigimos a otras personas. Exactamente, de las dos formas puede ser, hermana, pueden ser conscientes o inconscientes, porque nadie tiene un control completo de su capacidad de su cerebro, que dicen que tiene las personas comunes, lo usan muy poco. Pero sí, eso es lo que tú decías, que conscientemente le deseamos el bien a un familiar, a un amigo, a un vecino, estamos ahí, hasta inconscientemente, porque hay teorías que en otro momento la vamos a estudiar del inconsciente colectivo, cómo influye esto en las sociedades. Roberto, ¿quieres decir algo? No, ya, bueno, Jorge, ¿quieres decir algo antes de cerrar? La otra es de que el mesmerismo se usa pues para curar a la gente, pero el mesmerismo no cobra. Y el hipnotismo sí cobra, porque el hipnotismo lo utilizan para los shows como el brasileño, ¿no?
Pero también se dice que el hipnotismo es peligroso porque desde lejos, desde un país a otro, ciudad a otra, desde una ciudad a otra o de colonia a colonia, te pueden gobernar a través del hipnotismo. Pueden gobernar tu voluntad y hacer cosas malvadas. Por eso se dice que el hipnotismo se clasifica hipnotismo porque ya va por ese rumbo del mal o esta fuerza negativa, ¿no? Y el mesmerismo, no, por eso Jesús curó por mesmerismo y no por hipnotismo. Más bien fue por hipnotismo, pero se estaba degradando y creo que acordarme, hace mucho que estudié esto, creo acordarme que por eso ya le decían mesmerismo en vez de hipnotismo como curaba Jesús. Entonces parece ser que esa es la diferencia entre el hipnotismo y el mesmerismo. El hipnotismo va más por la destrucción, por las ganancias y por los beneficios. Y el mesmerismo no. Es todo, gracias. En ese caso, hermano, que está comentando, Jesús realmente era un gran... Sabemos que es un término nuevo, el mesmerismo viene de Mesmer, del 1700, pero ya antes se utilizaba lo que es el magnetismo animal o lo que es esa energía de los grandes sanadores y curadores. Jesús, sí, realmente, como él lo analiza, él obró muchos milagros, hacía caminar a los cojos, daba la vista a los ciegos, curaba enfermos, resucitaba a Lázaro. Esto lo dice que él llevó una vida muy ejemplar en la Palestina durante 3 años, fue maestro de los hombres y se distinguió por su gran amor a la humanidad y su gran compasión que tenía él. Y como tú decías bien, hermanos, el mesmerismo es para el bien, curar a las personas y no cobran, solo hacen el bien por el bien mismo, como decía Platón en ese caso. Muy bien, entonces ya sabemos qué usar. Mesmerismo o hipnotismo. ¿Queremos ser egoístas o queremos ser beneficiarios? Bueno, gracias por acompañarnos todos. Que pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles. Buenas noches, Ana, Esperanza, Dulce, por allá en Guadalajara y todos. Gracias por participar. Igualmente. Gracias, Ernesto. Sí, gracias.